Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo nuevamente a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería compartir con ustedes una inquietud que me vino a la mente después de hacer una revisión de algunos libros de la Watchtower y revistas. Todos saben muy bien que la Watchtower dice pues que el esclavo fiel y discreto es el conducto que usa Dios a través de su Hijo Jesucristo para comunicarse con su esclavo. En la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 19, párrafo 18, la Watchtower dijo como sigue: en su profecía sobre el tiempo del fin, Jesús predijo que nombraría un conducto para dar el alimento al tiempo apropiado. Mateo 24, 45 al 47. Está hablando pues del esclavo fiel y discreto. La Watchtower está diciendo que Jesús nombraría a un conducto por el cual él podría comunicarse y darle el alimento a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe en el tiempo apropiado. Es decir, que el esclavo fiel y discreto era un canal, un conducto de comunicación que existe entre Jesús y el cuerpo gobernante, que es el esclavo fiel y discreto. Y que eso estaba profetizado por Jesús, que él lo nombraría este conducto como su esclavo para darle el alimento a su debido tiempo. Entonces, teniendo en cuenta pues que el esclavo fiel y discreto es un conducto, o es el medio, el puente, el canal de comunicación de Jesucristo para darle el alimento a su debido tiempo, yo me puse a reflexionar lo siguiente, queridos amigos. Ustedes, si revisan el libro Proclamadores, van a encontrar ustedes en una página que es la 621 del capítulo 28 de este libro, la página 621, que se subtitula ¿Utilizaba Dios un conducto visible? Y dice así, el libro Proclamadores. Y me puse a leerlo así detenidamente. Si ustedes me pueden acompañar en esta lectura del libro Proclamadores, la página 621, el capítulo 28, dice, ¿utilizaba Dios un conducto? Por supuesto, dice. Hay muchas organizaciones religiosas y una gran cantidad de sus maestros emplean hasta cierto grado la Biblia. ¿Estaba Dios utilizando a Charles Taze Russell en particular? Pregunta la Watchtower. Sí, así era, así era, lo estaba usando Dios. Y después dice, ¿cesó Dios de tener un conducto visible una vez que murió el hermano Russell? Lo que está diciendo la Watchtower es que antes de la muerte de Russell, Russell era el conducto. Y si era el conducto que usa Dios a través de Jesucristo para dar alimento a su debido tiempo a su esclavo, quiere decir entonces que Russell era el esclavo fiel y discreto porque era el conducto. Y como hemos visto en esta lectura, dice pues que Dios sí usó al Charles T. Russell en particular, que sí lo usó
como su conducto. Y después pregunta, ¿cesó Dios de tener un conducto visible una vez que murió el hermano Russell? Quiere decir que hasta ese momento el conducto era Russell. Y si Russell era el conducto, entonces, como hemos visto, se cumple la profecía de Jesús, que tu Padre Jehová y Jesús, de Jesús, escogería a un esclavo que sería su conducto para dar el método de su tiempo para cumplir el texto de Mateo 24, 45 al 47. Acá la sociedad Watchtower en este libro Proclamadores, al referirse que Russell fue un conducto mientras vivía, fue el conducto que Jesús y Jehová utilizaron, pregunta la Watchtower acá si después de su muerte dejó de existir un conducto para que Dios se comunicara. Esa es la pregunta que hace. Porque si Russell fue el conducto que Dios utilizó, tal como se dice acá, que Dios estaba utilizando a Charles Russell, ¿para qué lo utilizaba? ¿Para jugar ajedrez? ¿Para jugar ping-pong? ¿Para jugar tenis? No, lo usaba para que sea el conducto de comunicación de su Hijo Jesucristo para dar alimento a los domésticos, para que cumpliera el texto de Mateo 24, 45 al 47. Al decir acá la Watchtower que Russell fue el conducto que Dios utilizó mientras estaba vivo, él era el esclavo fiel y discreto. Y si era el esclavo fiel y discreto fue nominado una sola vez. Es una profecía de Jesús que no es para que se cumpla cada rato, cada vez que muere un grupo de ungidos o un ungido, viene otro y después viene otro y Jesús para inspeccionando cada rato y escogiendo un nuevo esclavo. La profecía de Mateo 24 45 se cumple una sola vez. Y si se cumplió con Russell, que fue el conducto mientras estuvo vivo, entonces al morir Russell ya no habría un suministrador del alimento espiritual, porque el conducto había fallecido. El conducto que Dios había escogido era Russell. Y al morir, entonces, se acabó la provisión del alimento espiritual, pues, porque el escogido por Dios como conducto dio cumplimiento al texto de Mateo 24, 45 al 47. Es por eso que a la muerte de Russell, el señor Rutherford, que lo sustituyó en el cargo en 1917, en el mes de enero, dijo, para dar sustento que Russell todavía estaba dando el alimento espiritual, dijo que a pesar que Russell había muerto, él se estaba comunicando desde los cielos con sus hermanos en la tierra para darles el alimento espiritual. Y esa fue la aplicación que dio Rutherford con el fin de poder justificar las nuevas luces que se estaban publicando, diciendo que eran de Russell, que era el jefe discreto, el que suministraba el elemento espiritual que Dios había escogido, que había utilizado como muy poderosamente a él, y era el conducto visible. Y entonces cuando muere Russell, la Watchtower se quedó, ¿qué hacemos ahora? Se murió el suministrador del elemento espiritual, el esclavo, murió el esclavo, el conducto. Entonces salieron con esta estupidez, idiota, estúpida. En el libro El Misterio Terminado, se publicó un artículo diciendo que el pastor Russell, que a pesar que ya había fallecido, había muerto, él todavía seguía continuaba suministrando el alimento espiritual desde los cielos, y se los entregaba él a su organización a través de los cielos. La gente se preguntaba, ¿y cómo lo hacía? ¿Por espiritismo? ¿Mandaba a los ángeles? ¿Cómo hacía? Entonces la Watchtower no sabía cómo responder a eso, porque no sabían cómo hacer. Ya había muerto pues el esclavo fiel y discreto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos ahora para... ¿De dónde va a salir el elemento espiritual si el esclavo era Russell? Él era el conducto. Y la profecía de Mateo 24, 45 para que se cumpla una vez. Y si de eso se cumplió con Russell fue el que Jesús escogió. Una vez muerto, ya no habría más suministrador de alimento espiritual, pues tenía que conformarse con lo que él había dejado en sus libros de estudios de escrituras, para que se siguieran alimentando las generaciones siguientes del futuro. Pero como el señor Rutherford quería dar nuevos entendimientos y hacerlos pasar como alimentos del pastor Russell, que era el jefe discreto, que se estaba comunicando con su organización, con Rutherford y con los demás directores, qué sé yo, y que desde los cielos él estaba todavía haciendo la obra de predicación, de suministrar alimento espiritual desde los cielos.
Y esa fue la explicación que se dio en el libro El Misterio Terminado, que Russell seguía dirigiendo la organización desde los cielos, una vez muerto, y inclusive comunicándose con sus hermanos, los que están a cargo de la obra, dándole el alimento a su debido tiempo. Imagínense, qué horror, ¿no es cierto? Somos que es Jesucristo. Bueno, entonces, la Watchtower, ya hemos visto, reconoce que Russell fue el conducto. Y hemos visto en la tarea desde 2013 que habla que Jesús había ofrecido en su profecía que iba a coger un conducto para que suministrara alimento espiritual al tiempo debido a la casa de la fe de los domésticos. Y eso para cumplir el texto de Mateo 24 45 al 47, que tiene que ver con el esclavo fiel y discreto. Es decir, que ese conducto que Jesús estaba utilizando, o Jehová estaba utilizando, era el esclavo fiel y discreto. El conducto, canal de comunicación, tal como acá en el libro de Proclamadores reconoce que Russell fue utilizado por Dios poderosamente y que él fue pues un conducto que quedó trunco cuando él falleció. Por eso pregunta si después de la muerte de Russell la organización se quedó sin un conducto. Hace esa pregunta. Pero yo quiero seguir leyendo acá más adelante lo que hablan de Russell acá, ¿no? Que es lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, porque es lo que yo quiero que ustedes compartan conmigo esta reflexión. Dice, ciertamente no se esperaría que Dios utilizara a Charles T. Russell si éste no se apegaba lealmente a la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo acá la Watchtower, que ciertamente no se esperaría que Dios utilizara a Charles T. Russell si él no se apegaba lealmente y fielmente a la palabra de Dios. Saca el texto de Jeremías 23-28, como pueden ver ustedes, 2 Timoteo 3-16-17. Y dice, Dios no utilizaría a un hombre que por temor se abstuviera de predicar lo que veía claramente expresado en las Escrituras. Tampoco utilizaría a alguien que se aprovechara de su conocimiento de las Escrituras para conseguir gloria para sí mismo. Por lo tanto, ¿qué cosas muestran los hechos? Dice, a medida que los testigos de Jehová repasan hoy la obra de Charles T. Russell, las cosas que enseñó, escuchen, las cosas que enseñó Russell, sus razones para enseñarlas y el resultado de todo ello, no dudan de que Dios en realidad lo utilizó de manera especial y en un tiempo significativo. ¡Qué bien! En resumidas cuentas, vemos tres cosas acá, que Russell fue pues el esclavo fiel y discreto, fue él el conducto en vida en la tierra, un conducto visible, fue Charles T. Russell, el conducto. Y después dice que Dios lo utilizó a él porque él era un hombre que tenía mucho conocimiento y se pegaba fielmente a lo que enseñaba la Biblia. Y por eso Dios lo utilizó. De lo contrario, dice, no lo hubiera usado Charles T. Russell. Y la otra cosa es que Russell jamás hubiera enseñado algo que no hubiera dudado en enseñar, algo que él hubiera encontrado en las Escrituras. No se hubiera abstenido de enseñarlo, algo que él había entendido o había aprendido de las Escrituras como la verdad. No se hubiera inhibido de enseñarlo, jamás. Y estando por cierto que Russell se apegó fielmente a las enseñanzas de la Biblia. Y por eso Dios lo utilizó, aprovechando de su conocimiento amplio que tenía de las Escrituras. Y eso fue lo que Dios le agradó de él para que fuera el conducto, el medio, el esclavo. Eso lo que está entendiendo fue el esclavo, el suministrador del alimento espiritual. Y dice, como acabo de leer, lo vuelvo a repetir, dice que a medida que los testigos de Jehová repasan hoy la obra de Charles T. Russell, las cosas que enseñó, escuchen bien, las cosas que Russell enseñó, sus razones para enseñarlas y el resultado de todo ello, no dudan de que Dios
en realidad lo utilizó de manera especial a él en un tiempo muy significativo. Está dando a entender pues que lo que Russell enseñó, que fueron enseñanzas como la verdad, que no ponen en duda de que Dios lo utilizó en realidad de una forma muy especial y de un tiempo muy significativo por las cosas que él enseñó. ¿Correcto? Ahora, yo quisiera retroceder de la página 621. En la página 201 del libro Proclamadores, queridos amigos, la Watchtower dijo esto claramente. Fíjense ustedes, ¿ah? Por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre de Vigía de septiembre de 1929. Entonces mi reflexión es la siguiente, queridos amigos. ¿Cómo Dios pudo haber escogido al pastor Russell como su conducto, que él se apegaba estrictamente a lo que se da en la Biblia y por eso lo escogió a él, por sus grandes conocimientos de la Biblia, por su fidelidad y su lealtad a las Escrituras, y por eso Dios lo escogió a él como su conducto para alimentar domésticos? Y me viene a decir acá que el pastor Russell durante más de 35 años de su vida estuvo enseñando una doctrina falsa a sus seguidores que no tiene nada que ver con la adoración verdadera, nada que ver. ¿Cómo pudo haberlo escogido a él? ¿Cómo pudo haber escogido a una persona que está enseñando doctrinas demoníacas de adoración falsa? ¿Cómo pudo haber escogido? Si el pastor Russell estuvo enseñando dentro de la Watchtower cuando él era presidente de la sociedad que él fundó en 1884 como Zion Watchtower, tuvo 35 años y un poco más enseñando esta doctrina falsa, metiendo la piramidología como una doctrina verdadera, como si fuera algo, y dijo que estaba indicada en las Escrituras. Cuando Russell hablaba de la piramidología decía que era la Biblia en piedra misma, que corroboraba lo que la Biblia enseñaba, lo que estaba en los pasajes de la Gran Pirámide. Y 35 años escribiendo, enseñando eso, predicando eso, publicando eso en sus estudios de escrituras y vendiéndose al mundo con los estudios integrales de la Biblia que salían como colportores o precursores a vender la colección de Pastor Russell lleno de piramidología. Y me van a decir a mí que Jehová estaba usándolo como su conducto, y Jehová y Jesús se quedaron mudos viendo que su organización estaba enseñando doctrinas que no se pegaban en la Biblia, que no tenían nada que ver con la adoración verdadera, sino que tenían que ver con la adoración falsa. Y Dios y Jesús, bien gracias, su conducto, que sigue enseñando eso, y ni siquiera lo pudo despedir a Russell como el conducto, pudieron darlo de baja. Jehová y Jesús decirle, ya no eres más el conducto, estás enseñando doctrinas de la adoración falsa. Y Jehová y Jesús, viendo complacidos por 35 largos años que su organización en la tierra predicaba una enseñanza de adoración falsa, y Jehová y Jesús mudos por 35 años, ¿quién puede creer eso? Pues el sentido común debe primar. Si esta organización está dirigida por Jehová y Jesucristo, y que Russell dice, que hemos leído en el libro Proclamadores, donde se dice que Russell fue el conducto que Dios sin duda usó, y que después de su muerte ese conducto todavía era Russell, que estando muerto desde los cielos estaba conduciendo la obra y dándole alimento a su debido tiempo a los que estaban en la tierra vivos, porque él era el esclavo fiel discreto y seguía alimentando a su pueblo de la Watchtower desde los cielos después de muerto. Y eso lo enseña en la Watchtower en el libro El Misterio Terminado, página 144, lleno de piramidología por más de 35 años. Sabemos que las pirámides de Egipto fueron construidas por faraones paganos, idólatras, que no tienen nada que ver con Jehová y Jesucristo, que tenían su dios Amón-Ra, el dios Sol, y me vienen a decir a mí que Dios usó a Russell como su conducto porque él se pegaba fielmente a lo que enseña la Biblia. ¿Acaso la Biblia enseña que la gran pirámide
en Egipto, del Cairo, la pirámide de Keops o Khufu en el Cairo, tiene que ver, está ligada íntimamente esa pirámide a la Biblia, que tiene que ver con una Biblia, que es una Biblia en piedra, como decía Russell, que era un testigo de Dios en el desierto, que corroboraba lo que la Biblia enseña. Y eso llevó pues que en 1929 el señor Radford echara todos sus libros a la basura y nunca más se publicaran. Y hasta ahora ni se publican los libros de Russell. Si Dios usó poderosamente al pastor Russell como su conducto, ¿por qué los libros de Russell no se publican hoy en día? Puesto que Dios usó a Russell como ese conducto para que publicara los alimentos a su debido tiempo en ese libro, deberían ser la verdad, deberían estar ahora publicándose y servir de material de estudio, porque Russell fue el esclavo fiel y secreto que Dios utilizó, como dice el libro Proclamadores. ¿Por qué no se publican ahora los libros del pastor Russell que contienen esas verdades que Russell dio como conducto de Dios, como ese esclavo fiel y secreto? Para que vean que esta versión es ultra falsa, contradictoria. En un solo libro, fíjense ustedes, el libro de Proclamadores, se ven dos contradicciones. Una explicando el por qué Dios escogió a Russell, porque él se apegaba estrictamente a lo que se da en la Biblia, porque era fiel a la Biblia, y que él no se inhibía, no se tiraba para atrás cuando él sabía de una enseñanza que estaba en la Biblia, la enseñaba, no la escondía. Me pregunto, ¿la epidemiología era algo que él había obtenido de la verdad de la Biblia? Que era realmente corroborada a periodos de tiempos bíblicos la Gran Pirámide. Cuando después la Watchtower lo rechaza, diciendo que eso que se dio Russell por 35 años dentro de la Watchtower era de versión falsa. ¿Y dónde estaba Jehová Dios? Que no estaba supervisando su conducto para decirle basta. Si se comunica como si era su conducto, yo razono, pues, porque no somos brutos. Si Russell fue el conducto que Dios usó, como hemos visto, ¿por qué no aprovechó Dios de decir, oye, un momento, para el carro, estás enseñando una doctrina falsa? ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado, Russell? No dice que, ¿qué pasa? Eso no es bíblico. Lo hubiera destituido del cargo de esclavo, fiel y secreto. Y vemos que esta organización siguió 35 años enseñando eso. ¿Dónde estaba Jehová como conductor de ese conducto? Porque Jehová era el conductor que dirigía con Jesucristo ese conducto. ¿Dónde estaban? Se quedaron mudos por 35 años, dejando que su organización se desprestigiara así. Por eso esta religión es falsa. Jehová y Jesús no tienen nada que hacer con esta religión. Nada que hacer. Ni fue jamás su conducto, ni Dios los conduce, ni le interesa la Watchtower tampoco. De lo contrario, si fuera realmente su organización, no hubiera permitido Jehová y Jesús que la organización de Jehová se desprestigiara de tal manera con una doctrina falsa que no era de razón verdadera. Pues ese es el razonamiento. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Russell tuvo la oportunidad de enseñar 35 años esa falsedad? Porque Jehová y Jesús no lo estaba conduciendo él. Porque al contrario se hubiera comunicado con él, con su conducto, para decirle, para el carro acá. Eso está mal. Porque cuenta la religión de la Watchtower, cuenta cuentos falsos, historias inventadas. Jehová nunca cogió a Russell, ni fue su conducto, ni se comunicaba con él, porque de lo contrario lo hubiera frenado y no hubiera dejado que engañara al mundo por 35 años vendiendo por todo el mundo sus estudios de escrituras y en epidemiología. Ese es el resumen de esto. Que ustedes Jehová tienen que pensar que esta religión no es la religión de Jehová. No puede haber sido su conducto, porque si hubiera sido cierto que era conducto Russell durante su vida, es decir, el café discreto que Dios estaba utilizando poderosamente, ¿por qué no le dijo, oye, esa doctrina de la epidemiología que está diciendo que corrobora periodos de tiempos bíblicos, que es una Biblia en piedra después de la Biblia, que da testimonio de lo que la Biblia enseña y profetiza por medio de medir los pasajes de la Gran Pirámide, no es de la versión verdadera, o sea, de la versión falsa? Y la versión falsa está ligada a Satanás. Quiere decir que Russell introdujo a la Watchtower doctrina de la versión falsa de Satanás. Eso es lo que está diciendo. ¿Y esta puede ser la versión verdadera? ¿Dónde estaba Jehová y Jesús? Que no miraban su conducto, que estaba enseñando 35 largos años, y Jehová y Jesús brillaban por su ausencia. Permitieron eso dentro de la Watchtower. Esa es la reflexión. ¿Por qué Dios permitió que Russell enseñara 35 largos años esa falsedad? Esto indica que Jehová y Jesús jamás
Se comunicaron con Russell, Russell fue su conducto, ni esta organización fue su conducto tampoco. Es una religión falsa, más de tantas que se originaron en el siglo XIX en Estados Unidos. Bueno, acá termino, esta fue mi reflexión, para que ustedes mediten, porque es mi función hacerlos pensar, mostrando las evidencias, las pruebas que les acabo de mostrar al inicio del video. Ahora sí los dejo, amigos, un abrazo a todos ustedes, a todas las damas que me escriben, a todos ustedes que tienen palabras cariñosas hacia mi persona y ponderan mis videos y mis discursos, mis pruebas que presento, me estimulan a seguir adelante y lo hago con bastante esfuerzo y con mucho deseo de que ustedes, de Jehová, abran sus ojos, rompan las cadenas que los atan a esta religión falsa, que jamás estuvo dirigido por Jehová y Jesucristo, y lo he demostrado claramente. Bueno, los dejo otra vez. Mil gracias por su atención y será hasta Dios mediante.